Bienvenidos. Hoy vamos a revivir la memoria de la Ciudad de México, explorando cómo esta gran metrópoli ha cambiado con los años. Sus calles, su arquitectura y su gente guardan historias que siguen vivas en cada rincón. En este recorrido visitaremos zonas que marcaron la vida cotidiana de miles de personas. Si estos recuerdos te son familiares, te harán sonreír, y si no, descubrirás una parte entrañable de la ciudad. Suscríbete si este viaje te hace sentir esa frase que tanto nos gusta. Volvemos a vivir en cada recuerdo. Comenzamos en la zona norte, un punto clave en el desarrollo urbano y cultural. La Villa de Guadalupe, símbolo de fe y devoción, siempre ha sido un lugar de transformación. Durante décadas, la basílica y sus alrededores mostraban un estilo arquitectónico propio del cambio de siglo, mientras que verbenas y celebraciones llenaban el aire de música y color frente a la solemnidad del templo. En ese tiempo, la Plaza Mariana aún no existía, solo una barda delimitaba el santuario de las construcciones cercanas. Visitar la villa no era sencillo. Implicaba un viaje largo desde el centro de la ciudad, con caminos limitados y transporte escaso. Muchos dedicaban todo un día para llegar hasta ahí. Sin embargo, con el tiempo surgieron rutas especiales y el tranvía se convirtió en la forma favorita de los fieles, acercando cada vez a más personas al santuario. La urbanización cambió por completo el entorno. Se demolieron edificios para abrir un gran atrio. Se trazaron nuevas vialidades y se levantaron los famosos portales frente a la basílica, que se volvieron un ícono en las fotografías de la época. Así, la villa dejó atrás su aire casi rural para convertirse en un espacio más urbano y moderno, aunque sin perder su esencia como corazón de tradición y fervor religioso. La antigua basílica, rodeada de capillas, seguía imponiéndose en el paisaje, recordándonos que la fe y la historia de México siempre han caminado de la mano. El avance urbano trajo consigo nuevos espacios de convivencia, y entre ellos brilló el inolvidable Cine Linda Vista. Durante décadas fue el punto de encuentro de familias enteras, marcado por su decoración inspirada en personajes de Disney, que lo convertía en un lugar mágico para los niños. Su enorme marquesina, visible desde lejos, se volvió un verdadero símbolo del entretenimiento en la zona. A diferencia de otros cines, su cartelera estaba dedicada solo a películas infantiles y familiares, lo que lo convirtió en favorito de muchas generaciones, sobre todo los fines de semana. Pero la experiencia iba más allá de la pantalla. En ocasiones había espectáculos en vivo con magos y payasos que llenaban de emoción las funciones. Con el tiempo, este icónico lugar cerró sus puertas, pero quedó grabado en la memoria de quienes lo disfrutaron. Muy cerca de la basílica se encuentra la histórica Calzada de los Misterios, un camino ceremonial que conecta el santuario con Paseo de la Reforma. Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, y en 1675 se levantaron más de 10 monumentos que representaban los misterios del Rosario. Estos símbolos no solo marcaban el trayecto hacia la basílica, también hicieron del camino un lugar espiritual que, hasta hoy, siguen recorriendo miles de peregrinos cada año. Otra vía fundamental es la Calzada de Guadalupe, por donde incontables devotos han caminado rumbo al santuario. Sus aceras se llenaron de comercios con recuerdos, artículos religiosos y comida tradicional, acompañando la fe de los visitantes. Con el tiempo, la infraestructura fue mejorada para hacer más accesible el paso de peregrinos y adaptarse al crecimiento urbano de la zona. La devoción llevó a construir una nueva basílica moderna, capaz de recibir a multitudes y garantizar seguridad estructural. Sin embargo, la original fue preservada por su enorme valor histórico y espiritual. Con esta transformación desaparecieron los portales, el antiguo mercado y varias construcciones que por años formaron parte del entorno. Aún así, la esencia del lugar nunca se perdió. Hoy, el santuario guadalupano reúne dos basílicas y es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Sus muros han sido testigos de visitas papales, celebraciones masivas y la fe inquebrantable de millones que, generación tras generación, mantienen viva la conexión entre la historia y la devoción. La zona continúa transformándose con proyectos que buscan mejorar la infraestructura y facilitar el acceso a los millones de fieles y turistas que llegan cada 12 de diciembre. La afluencia de peregrinos sigue creciendo, no solo desde distintos estados de México, sino también del extranjero, lo que ha traído nuevos retos de movilidad y comercio. Aún así, la basílica permanece como un espacio de devoción, donde la fe a la Virgen de Guadalupe se mantiene intacta. En este recorrido hacemos una pausa en un punto clave para la historia del transporte, la estación de Buenavista. Inaugurada en 1873, fue durante décadas la gran puerta de entrada y salida de la capital, conectando a viajeros de todo el país. Su edificio,
Imponente y elegante, se convirtió en un ícono que generaciones reconocieron como escenario de despedidas emotivas, reencuentros inolvidables y la llegada de personajes históricos que dejaron su huella en México. Durante la Revolución Mexicana, Buenavista tuvo un papel crucial. Desde aquí partieron tropas que se unieron a la lucha, mientras otras llegaban para marcar momentos decisivos en la historia del país. Las imágenes de época permiten apreciar su diseño clásico, que durante mucho tiempo fue símbolo de modernidad y orgullo capitalino. Sus andenes reflejaban los cambios sociales de cada época, desde la vestimenta de los viajeros hasta las costumbres que acompañaban la vida urbana. Entre los servicios más exclusivos sobresalían los vagones Pullman, sinónimo de lujo y confort. Con dormitorios, bares y comedores, ofrecían una experiencia muy distinta al transporte común y fueron populares entre los años 20 y 60. Buenavista se consolidó como un nodo estratégico que enlazaba a la Ciudad de México con numerosas regiones del país. En 1958 el edificio original fue clausurado y pocos años después, en 1961, se inauguró una terminal moderna que reemplazó la arquitectura clásica por un estilo más contemporáneo. La estación fue reubicada hacia el norte, alterando la fisonomía de la zona. Como recuerdo de aquel pasado, la antigua estatua de Cristóbal Colón, que alguna vez se erguía frente a la estación original, sigue siendo testigo silencioso del desarrollo urbano y de la transformación de la ciudad. En el terreno donde alguna vez estuvo la antigua estación de Buenavista hoy se levantan nuevas edificaciones, entre ellas el edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, reflejo del dinamismo y la transformación de la zona. Desde su inauguración, la nueva terminal se convirtió en un punto estratégico para la ciudad, recibiendo distintos modelos de trenes y consolidando al norte como un corredor ferroviario clave tanto para carga como para pasajeros de todo el país. Durante décadas fue el corazón del sistema ferroviario, haciendo del viaje en tren una costumbre entrañable para generaciones enteras. Las fotografías de la época muestran escenas cargadas de emoción. Viajeros listos para partir, despedidas llenas de nostalgia y reencuentros inolvidables, testigos de la importancia del ferrocarril en la vida de la capital. Hoy la estación sigue en pie, aunque con un papel distinto. Ya no recibe locomotoras de carga ni trenes de larga distancia. Ahora funciona como terminal del tren suburbano, enlazando la Ciudad de México con el Estado de México. Donde antes se escuchaba el silbido de los trenes, ahora se encuentra Forum Buenavista, un complejo moderno con comercios y servicios que acompañan a miles de visitantes cada día. La estación continúa siendo un importante nodo de movilidad, rodeada de múltiples opciones de transporte público. El edificio inaugurado en los años 60 aún conserva gran parte de su diseño original, mientras la expansión industrial del norte capitalino marcó el rumbo de la zona. Durante décadas, fábricas y empresas impulsaron el crecimiento económico, generaron empleos y atrajeron a nuevas familias que poblaron colonias cercanas. Con la llegada de estos habitantes, se construyeron escuelas y viviendas, lo que dio orden al desarrollo urbano y permitió descentralizar poco a poco la ciudad. Así, lo que alguna vez fueron extensos campos terminó convertido en un paisaje urbano vibrante. El transporte fue clave en esta transformación. Primero el tranvía, luego los autobuses y finalmente la llegada del metro, que revolucionó la movilidad y convirtió al norte en un punto vital dentro de la dinámica capitalina. Hoy, esta zona sigue cambiando, manteniendo su peso en la vida diaria de millones de personas. El crecimiento de esta zona ha sido testigo de profundas transformaciones y aún conserva lugares emblemáticos que marcaron la historia de la capital. Nos situamos en la década de 1940, cuando se levantó el Monumento a la Raza, una obra arquitectónica que en sus primeros años dominaba un paisaje muy distinto al que vemos hoy. En aquel tiempo, la Avenida de los Insurgentes Norte era amplia, con poco tráfico y rodeada de terrenos abiertos. Apenas algunas colonias comenzaban a desarrollarse, y la calma del entorno hacía que el monumento destacara con imponencia en el horizonte. Sin edificios altos ni áreas verdes que lo rodearan, su silueta se convirtió en un verdadero símbolo del crecimiento urbano de la ciudad. Con el paso de los años, la expansión metropolitana transformó por completo la fisonomía del lugar. Se construyeron puentes y distribuidores viales para mejorar la movilidad, y poco a poco el espacio despejado desapareció. Hoy el monumento está inmerso en medio de un tránsito constante y rodeado de vegetación y edificios que han reducido su protagonismo visual. Lo que alguna vez fue un ícono aislado en un área abierta, ahora forma parte de una ciudad dinámica que nunca deja de cambiar. El entorno adquirió una nueva identidad urbana, convirtiéndose en un punto estratégico donde confluyen importantes avenidas. Entre ellas, una vialidad conecta con el Hospital La Raza,
Inaugurado en 1954, considerado desde el inicio un referente médico por su moderna infraestructura y tecnología avanzada para la época. Su arquitectura vanguardista fue diseñada para ofrecer atención integral y especializada en diversas ramas de la salud. Como parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital La Raza ha sido clave en la evolución de la medicina en México. A lo largo de los años ha brindado tratamientos innovadores y se ha consolidado como uno de los hospitales más importantes del país, atendiendo a miles de familias y conservando gran parte de su estructura original, que lo ha convertido en un verdadero pilar de la zona norte de la ciudad. Con el paso de los años, el Hospital La Raza fue renovando sus instalaciones para adaptarse a los avances médicos y a las nuevas demandas de la salud pública. Gracias a estas transformaciones ha seguido ofreciendo atención de calidad a las generaciones actuales. La zona que alberga tanto al monumento como al hospital también cambió radicalmente. Lo que en un inicio era un punto de tránsito moderado, hoy es un espacio de intensa circulación, donde el movimiento vehicular no se detiene. En contraste, el cine La Raza ya no forma parte del paisaje. Durante décadas fue un centro de entretenimiento para las colonias cercanas, reuniendo familias enteras frente a su variada cartelera. Con el tiempo cerró sus puertas y en su lugar se levantó un hotel. Aunque desapareció físicamente, su recuerdo sigue vivo en quienes disfrutaron de aquellas funciones, conservado en fotografías y relatos de su época dorada. Así cerramos este recorrido por la zona norte de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció este viaje en el tiempo? ¿Lograste revivir momentos del pasado? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la memoria de México. Suscríbete si este vídeo despertó emociones y recuerdos, y acompáñanos en las próximas entregas de Memorias de la Ciudad de México, donde seguiremos trayendo al presente esos instantes que marcaron nuestra infancia y juventud.